voy a detener un poco más. Os decía al principio, aunque luego tenga aquí delante y atrás, que en esa responsabilidad activa o proactiva no solo hay que cumplir, sino demostrar que se cumple. Bueno, pues una de las medidas o de los instrumentos para demostrar el cumplimiento pueden ser los códigos de conducta y los esquemas de certificación. Estar adherido a un código de conducta. Bueno, los códigos de conducta están en el marco de lo que se denomina autorregulación, que no quiere decir que no haya una regulación, que se regule algo sobre lo que no está regulado, porque está el reglamento. No podemos ir a hacer un código de conducta que vaya contra las normas. De lo que se trata es, en ese código de conducta, de adecuar las peculiaridades de cada sector económico, los tratamientos que hagan. No es lo mismo el sector sanitario que el sector comercial, que el sector de las autoescuelas, que el sector aéreo, que el sector turístico. Adecuarla a su peculiaridad. Y el nuevo reglamento te dice que además se tenga en cuenta las especialidades o características especiales de las pymes y micropymes. Te dice que se promoverán o se realizarán por organizaciones o asociaciones representantes de responsables o encargados. Aquí hablamos solo de responsables, y que los podrán promover. Y adecuar ese tratamiento de datos a las características del sector. ¿Qué tiene que contener un código de conducta? Un código de conducta, fijaros, la normativa actual te establece un contenido mínimo. Hasta el momento tenemos en la agencia 18 códigos de conducta. No son muchos. No son muchos, y creo que voy a explicar un poco por qué. Y la normativa actual establece un contenido mínimo. Ese contenido lo tenías que tener sí o sí. El reglamento te recoge un contenido. Yo ya he puesto contenido indicativo. Sobre esto tenemos alguna discusión sobre si tiene que ser el mínimo o es indicativo. Yo lo considero como indicativo, porque como veréis, habrá alguna parte del contenido que no se pueda poner porque es que no se haga, no se lleva a cabo. Entonces, en ese código de conducta lo que hay es que partir de, ya lo voy a enseñar, de qué tratamiento de datos se hace, ¿verdad? Qué flujos de datos hay, ver quién, cómo y de qué manera los tratan, y plasmarlo en un papel, plasmarlo en cómo lo vamos a hacer. Y en ese contenido indicativo, pues bueno, pues los intereses legítimos perseguidos por los responsables de los tratamientos, que aquí, hombre, el interés legítimo es el negocio de cada uno, su negocio, pero como legitimidad tenemos la ejecución del contrato que tenemos. ¿Cómo recogemos los datos personales? Los recogemos en papel, los recogemos en un formulario electrónico, porque la matrícula se hace por el formulario electrónico. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué medidas vamos a adoptar? Pseudonimización de los datos, esto es que lo pone todo el reglamento, y esto es una cosa intermedia entre anonimizar los datos para no saber al final a quién pertenece ese dato de salud. Aquí hay un dato de salud de que alguien padece diabetes y lo he disociado de tal manera que no soy capaz de saber a quién pertenece. La pseudonimización viene a ser lo mismo, pero que en un momento te mantiene un nexo, que si hay que volver a saber a quién pertenece ese dato de salud, se sabe. La pseudonimización es una de las medidas de seguridad por las que apuesta el reglamento, en la medida de lo posible. No sé si es el caso en este sector pseudonimizar los datos de los alumnos, eso no me parece. Pero bueno, en su caso. La información que se proporciona al público y a los interesados, sobre todo a los interesados. Es lo que hemos dicho antes de qué información le vamos a proporcionar. El ejercicio de los derechos, cómo lo vamos a ejercer. El reglamento establece que para todos estos derechos de los interesados el plazo de un mes para contestar. Si yo me dirijo a qué datos están tratando míos, me tenéis que contestar en un mes. Y si no, voy a la agencia. Bueno, pues a lo mejor el código dice, lo vamos a resolver en 20 días. Está dando un plus. ¿No tenía aquí más? Pues va de... El resto menos mal que me lo sé. Las transferencias internacionales de datos, si se hicieran, por eso es como contenido. La información que se da si se tratasen datos de menores, cómo se dan esos datos de menores. Y un apartado que me parece muy importante.
de los de 16 a 18, ¿no? De 15. Y de 15. De 15 a 18. Sí. Bueno, pero pues, por los datos de menores, a lo mejor, si hacemos un código de conducta, pues la información que le proporcionamos a los mayores de 18 años tiene un sesgo, y cuando viene un chaval de 15 años que puede ya tratar sus datos, se puede dar el consentimiento, pues a lo mejor se le puede buscar una redacción más comprensible, que no se la va a leer, no nos engañemos. El de 15 años, ¿lees usted esto? Pues mira, no se lee ni el libro de geografía que le toca como para leerse, como para leerse esto, ¿no? Y un apartado importante: la posibilidad de que ese código de conducta incluya mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos en materia de protección de datos. Es relevante ese apartado, por lo que, bueno, iremos explicando de los códigos de conducta. Y también tiene que contener, como todo mecanismo de autorregulación, los mecanismos o las herramientas para controlar su supervisión. Que, ojo, hasta donde yo, y es mi negociado, luego ya me llamará la atención mi mayor, pues yo tengo una, la directora, hasta donde yo entiendo, es distinto, aunque se puede solapar, de la resolución extrajudicial de conflictos. Yo tengo un código de conducta y estamos de este sector y están adheridas a las autoescuelas. Y puedo recibir una queja por el incumplimiento del código, de las normas del código. Usted ha resuelto el derecho de acceso que yo le he pedido, de saber qué datos trae, en vez de en 20 días, en un mes. Usted lo ha infringido. Pues hay un organismo de supervisión del cumplimiento del código que está incumplido. Eso, en materia de... no es un resultado de un conflicto en materia de protección de datos, porque el reglamento en todo caso te habla de 30 días. Entonces eso sería incumplimiento del código. Y tiene que haber unas reglas y unos mecanismos para que ese organismo de supervisión, vamos a haber que buscar un organismo de supervisión, y eso está todavía por dilucidar cómo podrá ser, para que supervise el código. Y otra cosa, y que para nosotros es muy importante, yo creo que para todos los adheridos también, es ese mecanismo de resolución extrajudicial de conflictos. ¿Y por qué es importante? Primero, porque a la persona con la que tienes un conflicto se lo vais a resolver mucho más rápido que resolvemos nosotros. Nosotros, cuando nos viene una denuncia, los plazos son los siguientes. Tenemos primero 6 meses para decidir si se admite o se inadmite a trámite. Hacemos unas investigaciones y vemos si tiene fundamento. Y si tiene fundamento, tenemos un plazo de 1 año para resolver. O declarándolo archivado, que no hay infracción, o imponiendo una sanción al infractor. Estamos hablando de 1 año y 6 meses, en todo caso. Y de esta manera se va a resolver antes. Y vosotros decís, bueno, ¿y qué? Y no solo eso, si se resuelve ahí, eso va a evitar la actuación de la administración. Si resolvemos en vías de mediación un conflicto en materia de protección de datos y se resuelve, la agencia no va a actuar. No actuará. Es una previsión, no solo, bueno, esa posibilidad la recoge el reglamento, pero se recoge también en el proyecto de ley. Si tenemos un mecanismo alternativo de resolución de conflictos, es un incentivo importante. Estaban aquí, no voy de memoria, de no sé lo que tengo la diapositiva, el procedimiento de mediación de conflictos. El organismo específico de supervisión, aquí hay, y eso para si se lleva a cabo, algo que yo todavía me planteo como dudas. El código, su código luego tiene que contener los mecanismos de esa supervisión, que la podrá hacer el organismo que se refiere al artículo 41, dice así el 40. Y el organismo de supervisión del código del cumplimiento del código tipo, no el de resolución de conflictos, que a lo mejor alguien me dice que puede ser el mismo, a lo mejor alguien me lo dice, pero que no tendría por qué a lo mejor serlo, debe ser acreditado por nosotros. Esto es una novedad, todavía no hemos hecho nada en ningún código. Fíjate que tenemos códigos ya aprobados para ese organismo de supervisión. Y yo incluso me pregunto, o sea, y espero que desde Bruselas las autoridades de protección de datos que se reúnen acaben interpretando esto, y si no está ese organismo de supervisión del código, porque dice podrá ser supervisado. O sea, los mecanismos los tiene que contener, pero dice podrá ser supervisado. O sea, se podrá, no implica que fuera.
pero nos quedamos en un mecanismo de autorregulación sin un órgano que lo controle, no tiene mucho sentido. Todos los códigos que tenemos hasta ahora contienen un procedimiento y un mecanismo de supervisión de su cumplimiento. La figura más clásica hasta ahora, si fuera aquí, pues viene a ser, si es una federación o si es una asociación del sector, pues mira, tenemos, por poner los últimos, del sector de entidades de gestión de cobros, de recobros. Pues bueno, pues ahí la junta directiva pues dice, de ahí son 5. Y para garantizar la independencia, pues si de esos 5 la denuncia va contra uno de ellos o el incumplimiento general, ese se inhibe. Y luego traemos una persona, un experto técnico de fuera que garantice esa independencia. O sea, todos ahora lo tienen. Pero ahora este organismo de supervisión lo tenemos que acreditar nosotros, con arreglo a unos criterios que tienen que ser aprobados por el CEP. Os digo que el CEP es el comité que reúne a todas las autoridades de protección de datos de la Unión Europea. El grupo del 29, que tú lo conoces, que ahora se va a llamar Comité Europeo de Protección de Datos. Y ahí no hemos hecho nada. Y en esos criterios, pues ese organismo de supervisión debe incluir, pues los que están aquí, independencia y pericia, que establezca procedimientos para evaluar y supervisar el código. Ahí entrarían las auditorías periódicas para el código funciona, no funciona, se cumple. Procedimientos para atender las reclamaciones de los interesados sobre el incumplimiento del código. No los conflictos en materia de protección de datos. Que a veces se pueden solapar. O sea, yo aquí veo que a veces se pueden solapar, pero que no tendrían por qué ser siempre los mismos. Y luego que no tenga conflicto de intereses, ¿no? O sea, que tenga independencia, porque si nombramos a un órgano supervisor del código, que es quien lo ha hecho, pues siempre va a estar bien ejecutado, ¿no? Aquí, ya digo, en estos meses que quedan, espero que alguien nos ilustre un poco sobre... Perdona, que alguien nos ilustre un poco sobre este organismo de supervisión. Pero es lógico que todos los códigos de conducta tengan un organismo de esa autorregulación, se deja a los interesados. ¿Qué puede tener o qué puede ser de provechoso en un código de conducta? Pues el código de conducta que tenemos, si seguimos los modelos actuales, es que todas estas obligaciones de las que hemos hablado las puede facilitar ese código de conducta. Por ejemplo, podría establecer modelos tipo de registro de actividades de tratamiento y que pueden ser utilizados por todos los adheridos. Modelos de contratos, el clausulado de contrato de prestación de servicios con la gestoría, espere, que se lo voy a dar yo. El servicio que me va a prestar, pues lo vamos a pactar, pero la parte de protección de datos tiene que seguir, porque yo estoy adherido aquí, tiene que ser este modelo. Las respuestas. Probablemente se produzcan poco ejercicio de derechos pues, en los jóvenes, pues por el propio colectivo. Pero, oye, que me han pedido, ¿y qué tengo que hacer? Pues, como anexo, pues usted tiene que contestar, te pondrá el procedimiento en el plazo de un mes, como máximo, o si tenemos una mejora sobre la regulación en 20 días, y usted tiene este modelo para contestar. Lo podemos tener ahí. Las auditorías, y lo que es importante, y decía que hasta ahora 18 no son muchos, los que tenemos, no son muchos, y los últimos 4 han sido este año, pues por una razón, porque la actual normativa no tiene mucho más, no tiene incentivos a los códigos de conducta. Con la actual normativa, si entramos en la página de la agencia, tenemos en el sector asegurador, el sector de salud, el sector farmacéutico, y no tienen mayor incentivo, salvo que puedan poner un sello como de calidad, pero indudablemente en materia de protección de datos, a mí el sello no va a ser un factor de competitividad en materia que me atraiga. Probablemente me iré al mejor postor o al que tenga otras condiciones. Entonces, no ofrecía muchos incentivos. No voy a decir que sea complicado, pero hay que saber hacerlos. O sea, hay que tener una cierta experiencia en hacerlos. Y bueno, pues un coste que no se ha valorado. ¿Qué pasa ahora con el reglamento? Bueno, pues el reglamento, aparte de lo que ya he comentado, que puede resultar muy interesante, de hecho y de ahí un poco la cierta cola que hemos tenido y gente que se está planteando ahora códigos de conducta, el mecanismo de resolución de conflictos. Si yo lo resuelvo, si soy un sector muy conflictivo en materia de protección de datos y resulta que tengo un mecanismo que me permite que la agencia no actúe, pues
en plata. Nos podemos estar ahorrando una sanción. Pero aparte sirve para otras cosas con el nuevo reglamento. Sirve para poder demostrar que se cumple. No solamente hay que cumplir, sino poder demostrarlo. Si estoy adherido a un código de conducta, es uno de los elementos que me permite demostrar que cumplo. Sirve para poder demostrar que tengo las medidas de seguridad apropiadas, que se podrían recoger en ese código de conducta, una línea, a lo mejor no pueden ponerse todas públicas, pero partir de ahí. Y sirve para demostrar que tengo esas medidas apropiadas, que es una obligación, ¿eh? Sirve para demostrar que hago, no he querido pararme ahí, privacidad del diseño, que son otros principios, o por defecto, que es que cuando hagamos una nueva aplicación, si vamos a hacer una nueva aplicación, o se la encargamos a alguien en el que va a tratar datos personales, vamos a dar un nuevo servicio o un producto, si fuera, pues que tengamos en cuenta la protección de datos, qué datos se tratan. No sé hasta qué punto ya lo tenéis todos implantados, evidentemente, pero si fuera así, esto serviría también para poder demostrar eso. Y en el caso también de un expediente sancionador, sirve para ser tenido en cuenta. ¿Para ser tenido en cuenta para qué? Pues no como agravante, sino en todo caso como atenuante. Entonces, tiene una serie de incentivos que está haciendo que en los últimos tiempos distintos sectores económicos se estén acercando a la agencia con la idea de elaborar un código de conducta. Y como por otro lado el reglamento obliga a las autoridades de protección de datos, a los propios Estados miembros, a la Comisión, a promoverlos, y además en mi negociado, a pesar de las dudas que me crea esto que os he dicho, pues desde aquí creo que puede ser un sector en el que un código de conducta puede ayudar a ese cumplimiento. Y aquí con el código de conducta quería enlazar, aprovecho lo de la figura del DPD, del delegado de protección de datos, que os comentaba que no es obligatoria. Al parecer, o sea, luego, pero por los flujos y lo que yo conozco de funcionamiento del sector, y salvo que esté equivocado, no es obligatoria, no tenéis que designar un DPD. Pero en ese código de conducta, si no, a lo mejor con esa denominación, en ese código de conducta se podrían dar los servicios de un asesoramiento a los adheridos en materia de protección de datos. Con lo cual, sin que tuviera las características y, entre comillas, las funciones, que no poderes ejecutivos, que tiene un delegado de protección de datos, o por qué no, en un momento dado se establece que voluntariamente se tiene un delegado de protección de datos y se ofrecen los servicios, se podrían ofrecer servicios, sería también una opción en la que podríais tener una cierta seguridad en ese tratamiento de los datos, prestar menos atención a este apartado del negocio, que es así, y dedicaros al negocio que es el vuestro, a vuestro objetivo, ¿no? Tiene, ya digo, toda una serie de incentivos que bueno, los ha querido promover el reglamento y que encontramos por nuestra parte, por parte de la agencia, bastante útiles. En la elaboración de un código de conducta, el procedimiento es el siguiente hasta el momento: se elabora por el promotor, por la asociación, no lo elabora la agencia. Es cierto que siempre que hemos tenido código de conducta, antes de presentar la solicitud formal de adopción o de aprobación, se mantienen reuniones previas con las asociaciones que lo presentan, y se nos van presentando borradores y vamos teniendo reuniones en las que se van puliendo los códigos en aquello que se necesite, para que cuando más o menos encontramos una versión ya consolidada, se presente formalmente. La agencia, el procedimiento actual, y no creo que cambie mucho con el nuevo reglamento, en primer lugar, porque hasta que no tengamos a su vez ley y el reglamento de desarrollo de este proyecto de ley, no va a haber procedimiento, vamos a tener que utilizar el que hay. Estamos tardando unos 6 meses, bueno, el plazo máximo es unos 6 meses para aprobar un código de conducta. Y lo estamos, iba a decir, cumpliendo pues por carga de trabajo. Lo que pasa es que antes de esos 6 meses hemos tenido ya reuniones. Hay códigos, dependiendo del sector, hay códigos de conducta que se han tardado bastante, porque las reuniones previas lo que queremos es que cuando se presente ya la solicitud, entre comillas, formal,
el código haya sido trabajado y no presente inconvenientes, porque luego el procedimiento es que llega a la agencia, lo informamos nosotros primero al Registro General de Protección de Datos y luego lo informa la Abogacía del Estado. Y lo que intentamos es que cuando le pasamos el informe, el código a la Abogacía del Estado, pues todos aquellos obstáculos o deficiencias que hayamos podido detectar estén subsanadas. E incluso intentamos eso, que estén subsanadas antes de la presentación formal con reuniones. Pero el código corresponde a la elaboración al sector o a la asociación que lo haga. Es un instrumento bueno, que nos parece interesante, además adecuar a las peculiaridades del sector ese tratamiento de datos.